Me imagino que estamos con los anotadores, bien, ahí las Biblias, muy bien, lapicera, anotador, sí, porque hoy vamos a estudiar, o sea, a ver, yo sé que todas tenemos nuestros devocionales diarios, pero algo que insisto mucho y en las mujeres que el Señor me permite conocer es que la Biblia hay que estudiarla en profundidad, hay que conocerla, sobre todas las cosas hay que vivirla. Eh, Ustedes habrán sabido el título que vamos a compartir hoy del tema, que es Adornadas para adornar, ¿sí? Me imagino que ahí las chicas les estuvieron compartiendo. Esto es algo que Dios viene trabajando en mi vida. Siempre digo, no podría compartir algo que Dios no esté pasando por mí primero. Pienso que no llegaría a ningún corazón. La palabra tiene que ser pasada por la vida de una para que pueda llegar al corazón de los que escuchan, los que Dios pone en nuestro camino. Ustedes saben que estaba leyendo, escuchando en estos días, mejor dicho, que de cada recuerdo que nosotras podemos albergar en nuestra mente, hay 1000 recuerdos que se nos escapan, ¿sí? Lo repito, de cada recuerdo que yo puedo retener en mi mente, hay otros 1000 que se me escapan. Y recordé un versículo que se encuentra en Jeremías, yo se lo voy a leer, no lo busquen todavía, vamos a leer muchísimos otros pasajes bíblicos, pero miren qué precioso versículo que se encuentra en Jeremías 2:32, que dice así el profeta: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Yo sé que automáticamente nuestras mentes corren al día de nuestra boda, quizás. Las que tuvimos la oportunidad de pasar por esa experiencia, nunca, nunca, como dice acá el profeta, nos vamos a olvidar de ese atavío, de ese día especial y particular en nuestras vidas. ¿Quién se puede olvidar? Si nacemos y desde niñita seguramente soñamos con el vestido de novia, con el entrar en una iglesia. Quizás te has disfrazado muchas veces de novia cuando eras niña, y cuento esto y me acuerdo de mi hija Melanie, porque yo creo que desde el día que ella aprendió a caminar solita, se vistió de novia. Y de hecho, bueno, tuvo la bendición de que el año pasado pudiera casarse con José Ignacio a sus 23 años, el Señor fue bueno con ella, porque yo decía, ay, soñó tanto, Señor, no la hagas esperar muchos años. Pero bueno, ¿quién no ha jugado a ser la novia? ¿Quién no ha soñado? ¿Quién se puede olvidar de ese día? Y yo no me puedo olvidar, porque les cuento alguna cosita íntima que nos gusta mucho a las mujeres. El Señor me regaló el vestido que yo pude lucir ese día. Yo no tenía los medios, los recursos como para poder hacerme un vestido, y mi padre justamente no estaba pasando una buena situación económica, mi esposo, hijo de misioneros. Entonces yo puedo decir, y nosotros dos podemos decir, que realmente el Señor nos vistió para ese día. Eh, una tía muy querida me dice, Gaby, ¿vos te acordás que hace un año yo me casaba en octubre del 93? En octubre del 92, una hermana de mi tía me dice, ¿vos te acordás de haber visto el vestido de mi hermana Claudia cuando se casó? Sí, era precioso, un vestido soñado. Y ella me dice, ¿sabes qué? Le voy a preguntar si te lo quiere prestar. Yo dije, bueno, todo va a depender de que me entre, de que me quede bien. Bueno, me dice, está preparado en la casa de mi mamá, vení el día que quieras, probátelo, vamos con mi madre, Lucy, que no sé si se ha podido conectar. El vestido estaba todo preparado para mí. Yo me pruebo el vestido y el vestido quedaba perfecto, perfecto. Por eso yo puedo decir que el Señor me vistió el día de mi boda, porque me regaló ese vestido, obviamente me lo prestaron, lo tuve que devolver, pero les digo algo. Después cuando nos reuníamos con las amigas ya casadas, ¿no? Y compartíamos, ¿qué vas a hacer con tu vestido? Y no sé, lo tengo ahí, se está poniendo amarillo, me gustaría venderlo. Y yo decía, ay, yo no tengo ningún problema, porque mi vestido fue prestado, lo devolví y chao problema. Y todas estaban viendo cómo hacer para deshacerse o juntar unos pesitos con el vestido. ¿Cómo no olvidarme de esa experiencia? Ahora sí te invito a que
puedas abrir tu Biblia en Isaías capítulo 54. Hace poquito en mi devocional, el Señor me hablaba con este capítulo y repasamos el título Adornadas para adornar, adornadas para adornar. Y cuando leí el capítulo 54 de Isaías, poné tus ojos en el versículo 14. Y ahí dice lo siguiente: con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Lo vamos a leer de nuevo para comprenderlo mejor. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Y cuando yo leí este versículo, dije: Señor, gracias. Gracias porque vos ya me adornaste, y me adornaste con justicia. Qué precioso adorno, qué precioso vestido. Sabemos que una novia adornada es el mejor adorno de una fiesta, de una boda. Y el Señor, como novia, mi querida hermana, nos adornó con su justicia. Y yo sé que tu mente y mi mente se está transportando quizás muchos años atrás, en aquel día precioso donde pudimos entender que necesitábamos del Salvador y rendimos nuestras vidas a los pies de la cruz de Cristo. Porque si todas las que estamos aquí compartiendo este Zoom ya somos hijas del Señor, podemos decir que fuimos adornadas con justicia cuando nos convertimos a Cristo. Y uno de los propósitos que yo me planteaba cuando escribía este tema que estamos compartiendo ahora es que nosotras podamos valorar y no perder de vista este precioso atavío, este precioso adorno que Dios nos regaló el día de nuestra conversión. Fuimos adornadas con justicia. ¿Sabes qué? Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener. Miramos lo que le falta al vaso y no miramos lo que contiene el vaso. Y algo que Dios me enseñaba, le sigo contestando a Raquel la pregunta, algo que Dios me enseñaba en este tiempo de pandemia, de cuarentena, es, Gaby, mira lo que tenés, mira lo que hice en tu vida, mira lo que yo soy capaz de hacer. No te enfoques en lo que falta. Fuiste adornada, fuimos adornadas porque fuimos justificadas. Ahora, vamos a ir mirando. Yo quisiera que hoy te lleves en tu corazón en lo posible 3 palabras. La primera es la palabra justificación. Y ahora sí te invito otra vez a que me sigas a la carta de Pablo a los romanos. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, ¿sí? Para ver el primer punto de este tema, adornadas de justicia. Primer punto, adornadas de justicia. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta magistral carta llena de contenido doctrinal, esta carta que si ya tenés mínimo un año de cristiana, no podés no haber leído entera, tiene 16 capítulos, habla de la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, termina esta carta con los deberes cristianos. Es una carta llena, llena, como te dije recién, de doctrina, y necesitamos, hermana, hoy más que nunca, conocer la doctrina. Quizás a veces le tenemos un poco de miedo a la palabra doctrina. No, a mí dame enseñanza práctica. No, necesitamos enfocarnos y conocer la doctrina para poder llevarlo a la práctica. Bueno, ya estamos con Romanos 3. Mira los versículos 10 y 11. Volvemos al pensamiento. Fuimos adornadas de justicia. Romanos 3, versículos 10 y 11, es una repetición de lo que escribió el salmista en el Salmo 14 y en el Salmo 53. Y allí nos va a decir Pablo: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Te das cuenta? Dios es el que nos buscó, a vos y a mí,
para colocarnos el adorno de la justicia por nuestros propios medios, nunca, nunca hubiéramos buscado a Dios. A veces nosotras decimos, yo siempre busqué a Dios a mi manera. No, creímos que nosotras buscábamos a Dios, pero era Dios quien nos venía buscando, quizás desde la infancia. Quizás fuimos tan duras que pasaron años en que abrimos nuestro corazón, pero Dios nos ha buscado y Dios nos ha justificado. Seguimos en el mismo capítulo 3. Mira el versículo 24 y 25. ¿Qué nos dice allí? Siendo justificadas gratuitamente por su gracia. Así como yo te contaba, mi vestido de novia fue gratis, fue un regalo. El Señor gratuitamente por su gracia nos justificó, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios, a Cristo Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, y vaya si el Señor no nos habrá tenido paciencia, los pecados pasados. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quiero darte un concepto de justificación. En primer lugar, quiero decirte que Dios es el que nos justifica. Dios es el que me adorna del vestido de la justicia. En segundo lugar, quiero decirte que justificar es un término legal. Significa imputar justicia, declarar justo a alguien que es culpable. Esto es justificar. Cuando nos convertimos al Señor, Dios imputó justicia a nuestra cuenta y quitó para siempre la pena del pecado. Por eso hay algo que nosotras tenemos que saber, que el día que nos hemos convertido al Señor fuimos salvas en el pasado, en la justificación de la pena del pecado. A ver, para las que anotan, en la justificación fuimos salvas de la pena del pecado. En la glorificación, en un futuro, seremos salvas de la presencia del pecado, cuando el Señor transforme este cuerpo de bajeza y nos dé un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Y en el presente, ¿de qué estamos siendo salvas? En la santificación práctica del poder y del dominio del pecado. Porque fuimos justificadas, un día seremos glorificadas y hoy tenemos que buscar la santidad. El versículo dice, la justificación es gratis, porque es por gracia, es un regalo. ¿Quién tuvo que pagar? Jesús. Mediante la redención, no por obras como siempre le decimos a la gente cuando tenemos oportunidad de predicarles el Evangelio. ¿Sí? No somos salvos por obras de justicia que nosotras podamos hacer. Simplemente somos salvas cuando creemos en Jesucristo y en esa obra perfecta que realizó en la cruz. Ahora, cuando pienso en el vestido de la justificación, hermanas, pienso en un atuendo completo. Porque vieron que así como la novia no solo piensa en el vestido, sino que también tiene que pensar en sus zapatos, tiene que pensar en su tocado, tiene que pensar en el ramo, tiene que pensar, a ver, ayúdenme, en el anillo, que es tan importante. El vestido, el adorno de la justificación, no solo es el vestido. Fíjate lo que dice Romanos 5, rapidito, vamos a abrir ahora sí en Romanos 5, y ahí vamos a enumerar 5 adornos que me otorga el vestido de la justificación. Fíjate en el versículo 1, y resalta esta palabra clave, tenemos, porque el atuendo de la novia vino completo, no le falta nada. Dice el versículo 1 del capítulo 5, justificadas pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos reconciliadas, es lo mismo que dice la palabra en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, paz, reconciliación. Cuando estamos enemistadas con alguien, ¿sí? No tenemos paz. ¿No te ha pasado? No puedes dormir.
y más si estás enemistada con tu cónyuge, pero reconciliadas con Dios, justificadas por la fe, tenemos paz. Puede estar cayéndose el mundo, tenemos paz. Anoche hablaba con mis padres y mi papá, un hombre de 76 años que los cumple pasado mañana, sí, en esta semana, él me decía, yo no pienso en todo lo que por ahí nos puede llegar a faltar, son jubilados. Dice, yo tengo tanta paz que le agradezco al Señor. No tengo miedo al virus, y eso que es una persona de riesgo. Tengo paz, la paz de Dios gobierna mi corazón. Y eso es lo que puede experimentar una mujer que ha sido justificada. Paz, pero en el versículo 2, ¿qué más contiene este atuendo? Tenemos también entrada. Fíjate, te dije, la palabra tenemos, no la pases, no la pierdas de vista. Tenemos entrada por la fe, esta gracia. ¿Y qué es entrada? Esto me hace acordar, hermanas, a lo que dice Hebreos 4:16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no tengo que sacar una entrada con anticipación y pagar un precio costoso cuando necesito ir a la presencia del Señor en oración. Yo tengo la entrada abierta, tengo las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque tengo el vestido de la justificación. Y el atuendo de la justificación incluye paz, incluye entrada al lugar santísimo. Pero seguimos en el mismo versículo 2, ¿qué más tenemos? Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo está mal a nuestro alrededor. Prendemos el noticiero y hay veces que uno dice, mejor no lo prendo, porque no nos hace bien, porque no va mucho, no hay nada nuevo a diario para escuchar, pero nosotras tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Es lo que dice 1 Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Nosotras estamos contentas y tranquilas porque sabemos que si nuestra morada, este cuerpo se deshace acá en la tierra, tenemos una morada eterna en los cielos. Sabemos que alguien me preguntaba, ¿y no tenés miedo al virus del coronavirus, al COVID-19? Mira, si algo entendí o trato de entender, porque quizás humanamente no sea tan fácil, es que el Señor de alguna forma nos va a llevar. Ay, no digas eso, me dice a veces alguien. Y no sé, hermana, no es lógica en esta hora, pero el medio que Dios va a escoger, Él solo lo sabe. Nuestros días están contados. Yo sé que no soy de este mundo, yo sé que mi morada no es terrenal, mi morada, por eso tenemos esperanza, porque tenemos una herencia incorruptible. Como dice Pablo en los Efesios capítulo 1, dice, yo oro, les decía a los Efesios, oro por ustedes para que ustedes puedan entender y disfrutar ahora las riquezas de la herencia que nos espera en el cielo. ¿Cómo no vamos a estar en paz? ¿Cómo no vamos a disfrutar lo que nos pasa? ¿Cómo no vamos a estar gozosas si el vestido con el que el Señor nos vistió no solo tiene paz, tiene una entrada libre y gratuita, tiene esperanza? También dice el versículo 3, seguimos en Romanos 5, ¿me siguen? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esto me hacía acordar a lo que escribe Pablo en Romanos 8:18, que dice que las aflicciones, mira, a ver, yo siempre me pregunto y le pregunto al Señor, ¿cómo puedo hacer para gloriarme en las tribulaciones? ¿Cómo puedo hacer para estar gozosa, como dice Pablo, Santiago, que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en medio de las diversas pruebas? ¿Cómo? Imaginándome lo que me espera. Dice Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Cuando quieras enfocarte en tu aflicción, en tu dolor, pensá que hay un futuro glorioso y que Dios permite lo que nos pasa para desarrollar
paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y un atuendo más o un accesorio más de nuestro atuendo. Mirá el versículo 5. ¿Qué más tenemos, hermanas? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Somos novias enamoradas. Somos mujeres enamoradas porque Él ha derramado su amor. Es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Él ha derramado ese amor. Entonces, cuando yo soy justificada, esto es algo que a mí me cambió este concepto, y escúchame bien, si querés anotar, cuando yo soy justificada, Dios me ve como si nunca hubiera pecado y como si siempre hubiera obedecido toda la ley. ¿Me escuchaste bien? Te lo digo de nuevo. El ser justificada significa que Dios me ve como si nunca, nunca hubiera pecado. No lo merezco. Y como si siempre hubiera guardado toda la ley. ¿Sabes por qué? Porque Jesús murió por mí, murió por vos, pero también Jesús vivió por mí. Siempre decimos esto, Jesús murió por mí, pero tengo que saber que Jesús también vivió por mí y que su vida de obediencia absoluta a la ley es un regalo que Dios, Jesucristo, nos hizo a nosotras. Por eso me encanta un capítulo del profeta Ezequiel, capítulo 16. No lo busques, escúchame bien. Yo cuando leo este capítulo me siento identificada. Ezequiel 16, después léelo tranquila, pero dice el profeta, imagínate que el Señor te lo dice a vos, mi hermana, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Cuando leo este pasaje digo, esta era yo. El Señor así me encontró, sucia por el pecado, abandonada, quizás mis ropas rotas, descuidadas. Y cuando leo este pasaje, digo, esta soy yo. Ahora estoy vestida con adornos de una reina, porque fui justificada. Y eso es lo que yo quisiera poder transmitirte. El Señor nos adornó, mi hermana. Pero el título de este mensaje es Adornadas para adornar. El traje de la justificación me lo dio el Señor, pero ahora vamos a ver nosotras, cómo tenemos que vestirnos. Y para eso te voy a invitar ahora, vamos al Nuevo Testamento, y vamos a mirar allí la carta de Tito, ¿sí? Tito, capítulo 2. Esta es una de las, mientras vas buscando te comento, es una de las epístolas pastorales. Pablo le escribe a Timoteo la primera carta, luego escribe la de Tito y después va a escribirle otra vez a Timoteo la segunda carta. Y cuando escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 2 al 10, ahí vamos a ver varios grupos de personas y yo no te voy a decir cuál es el adorno que vamos a sacar de acá. Hay varias cositas, pero vamos a escoger uno. Te voy dando una ayudita.
mientras vamos leyendo en cada grupo de personas que vas a ver acá, se repite, es una palabrita que se repite 3 veces. Bueno, ya no les doy más ayuda. Dice así, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, y en el 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bueno, tienen el micrófono silenciado, pero me gustaría ver si pudieron descubrir cuál es este adorno que ahora nosotras, como mujeres adornadas, tenemos que incorporar. Empieza con P, se repite 3 veces. Prudente. Bien, Raquel. Prudente. Hizo trampa. Bueno, muy bien. Prudente. Perdón. Mira, vamos a aprender un poquito de griego hoy, ¿sí? ¿Tienen ganas? Saben ustedes que la palabra de Dios fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Pasa que al traducirse a nuestro español, por supuesto que muchas veces algunas palabras pierden un poco el sentido, el verdadero significado y la riqueza. Entonces yo las animo a que siempre que ustedes estudien un pasaje bíblico recurran al idioma original en que fue escrito para poder entender mejor y ampliar el significado de la palabra. La palabra prudente viene de una palabra en el griego que es, no sé si se ve, no sé si la cámara está al revés, pido perdón si está al revés. No, está bien. Pero bueno, la palabra es sofron, observa, sofron con N, con SN al final. Sofron deriva de 2 palabras, mira, una que significa sano o salvo y la otra que significa mente. Cuando nosotras unimos estas 2 palabras, ¿qué tenemos que decir? Que sofron significa mente sana o mente salva. Eso significa. Entonces, ser prudente es actuar con una mente sana. La última parte de la palabra, fron, mira, ahí yo la destaqué con otro color, fron. De ahí va a derivar una palabra que en español es frenos, que tiene que ver con el freno de un vehículo, de un automóvil. Y mira qué bien que está, porque ¿qué significa ser prudente? Es una mujer que sabe detenerse, sabe cuándo detenerse, cuándo decir no. Es alguien que se domina a sí misma, que sabe frenar sus deseos e impulsos, que vive bajo el control del Espíritu Santo, que se gobierna a sí mismo. Te lo estoy diciendo con distintas palabras para poder entender. Es una persona que es disciplinada en su mente. Quizás tengamos que reconocer, hermana, que hoy, quizás en la actualidad, estamos sufriendo las consecuencias de algún problema porque nuestros frenos no funcionaron a tiempo en alguna decisión que tomamos mal, o porque quizás nuestros frenos siguen sin funcionar, y porque no sabemos decir basta a los malos pensamientos, basta a un lenguaje inadecuado de una mujer cristiana. Sofros, mi hermana, mente sana, una mente sana. Mirá, te voy a dar algunos sinónimos. En la Biblia aparecen sinónimos como sensata, sobria, de buen juicio, moderada, mesurada.
Nosotras tenemos que desarrollar un estilo de vida sofrón. Y un estilo de vida sofrón comienza con un estado mental sofrón. Yo no puedo darme el lujo de dar rienda suelta a mi mente, porque alguien dijo somos lo que pensamos, porque alguien dijo siembra un pensamiento y cosecharás un hábito y sigue la frase, porque todo comienza en nuestra mente. Por eso cuando estés enojada con alguien, cuando estés pasando un momento difícil, sofrón. Cultiva una mente sana para tener un estilo de vida sofrón, un estilo de vida sano, una espiritualidad sana, una vida cristiana equilibrada. ¿Cómo obtener la prudencia? ¿De dónde sino de la palabra de Dios? Ahí en Proverbios 1, versículos 2 y 3 dice, ¿para qué fueron escritos los proverbios? Así presenta Salomón, el autor del libro de Proverbios, este precioso libro y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, así comienza el precioso libro de los Proverbios. Si yo no recurro a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, nunca voy a tener una mente sana y no voy a llegar a ser una mujer prudente. Necesito, porque fui adornada de justicia, necesito ahora yo trabajar. Este sí me va a costar, este sí cuesta, pero yo necesito vestir el atuendo o el adorno de la prudencia. Pero vamos al último punto. Entonces, vamos repasando. Fuimos adornadas de justicia. Segundo punto, porque fui adornada de justicia, debo adornarme de prudencia. Y ahora, en tercer y último lugar, yo tengo que entender que debo adornar el Evangelio vistiéndome de piedad. Debo adornar el Evangelio vistiéndome de piedad. Te voy a decir algo. La piedad no es una señora vestida de negro, con un velo negro que apenas se le ve la cara, que está tirada todo el día en una vieja iglesia postrada, dando lástima. No, no, nada que ver. Por eso estoy disfrutando el estudio de la primera carta de Timoteo que estamos dando en nuestra iglesia, porque Pablo allí cuando le escribe a Timoteo en 9 versículos, 9 veces le va a hablar de la palabra piedad. Voy a ir borrando mi pizarrita para mostrarte la palabra piedad. ¿De qué palabra? Y vas a ver que seguramente la conoces como el nombre de alguna señora, aunque no es la señora que te dije. Mira, piedad en el griego es Eusebia. ¿Alguien conoce alguna Eusebia por ahí? A mí me encantaría llamarme Eusebia. ¿Sabes por qué? Porque Eusebia significa amante de Dios. Amante de Dios. Te dije 9 veces aparece. Te voy a mencionar algunas que Pablo le dice en la primera carta de Timoteo. Él dice que tenemos que orar para que vivamos en toda piedad. Le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Nos dice, aprendan a ser piadosos. Nos dice que la piedad tiene que estar acompañada de contentamiento. Qué tema ese, ¿no? Para poder hablar una reunión entera. Nos dice que tenemos que seguir la piedad. ¿Sabes por qué? Porque no nacemos piadosas. No nacemos piadosas, al contrario, nacemos en pecado. Y ahora sí te pido que me acompañes con tu Biblia a la primera carta de Timoteo en el capítulo 2. Repasamos entonces piedad en el griego, Eusebia, amante de Dios. Amante de Dios. Y allá en 1 Timoteo 2, versículos 9 y 10, vamos a leer lo siguiente. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y acá también te voy a hablar de otra palabra griega. Vos fíjate ahí en el versículo 9, que dice que las mujeres se atavíen, y en el original griego, ahí la palabra, ahí te la muestro, es la palabra cosmeo. Mirá, con K. Atavíen, del versículo 9, es la palabra cosmeo. Y es apasionante esta palabra, porque de aquí deriva la palabra cosmético. Si conoceremos las mujeres, ¿no? Por ahí algunas más, otras menos, depende del gusto, pero bueno, ¿quién no ha utilizado o no utiliza cosméticos? Pero lo que significa la palabra es más interesante, porque cosmeo significa poner en orden, arreglar o alistar. Y mira esto, cosmeo es contraria a la palabra caos, con K. Caos, de donde deriva la palabra caos, del caos, que el caos es un desastre, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos tener espejos también, ¿no? Porque nosotras nos miramos en el espejo y decimos, uy, Dios mío, vamos a poner un poco en orden todo esto, porque queremos ser agradables, ¿verdad? Y está bueno que sea así. Porque acá nos está diciendo que las mujeres se pongan en orden, que se atavíen. Ahora, había un problema, por eso Pablo escribe esto. La iglesia de Éfeso, donde lo manda a Timoteo a arreglar algunas cuestiones que estaban todo un poco desordenado, las mujeres que tenían mucho dinero exageraban y eran tan lujosas en su porte que había muchísima diferencia entre la mujer que no tenía y la mujer que tenía. Entonces, en cada culto, estas mujeres adineradas estrenaban ropa nueva y muy costosa, y los peinados, dice que realmente eran ostentosos, porque las trabitas que se agregaban a sus trenzados exagerados eran de oro, de perlas. Imagínense una hermanita quizás pobre que a lo mejor había podido conseguir un sencillo vestidito y en la semana a veces no tenía que darle de comer a sus hijos, llegaba a la reunión y veía a una de estas mujeres que con una de esas pincitas capaz que le daba de comer meses a sus hijos. Entonces Pablo dice, esto no puede ser así. Las mujeres tienen que vestirse con pudor y modestia. Yo no le permito a la mujer que se vista de esta forma. Entonces, cuando nosotras vemos allí los dos requisitos del atavío, pudor y modestia, rápidamente, esto tiene que ver, mira, con una actitud interna de nuestro corazón. Es lo más importante, no pasa por lo que me pongo, pero sí lo que me pongo, esto refleja lo que hay adentro. Cuando hablamos de pudor, es sentido de vergüenza. Pudor significa sentido de vergüenza. Es decir, algo que no llama la atención. Yo no puedo ataviarme y vestirme para ir al culto y en la semana tampoco, para llamar la atención o a los hombres, porque muestro demasiado mi cuerpo, mis curvas y lo que sea, mis escotes, no puedo llamar la atención a otras mujeres y a veces tenemos que reconocer que las mujeres somos un poco competitivas y decimos, ay, me voy a comprar el zapato que ahora está de moda, el color nude, y no tengo nude y me hace falta el zapato color nude, quizás algunas mujeres, porque yo quiero que la otra vea que yo tengo y le gané de mano porque tengo la cartera que se usa y tengo el suéter que ahora se usa. Y muchas veces se cae en este punto que me hago ver no solo entre los hombres o entre otras mujeres, o también llamar la atención porque no me arreglo. Ojo, el desarreglo también llama la atención. Equilibrio, pudor, pero modestia. Mira, hay una frase que me encanta que dijo Calvino: la mujer de Dios pasa desapercibida. En su vida se destaca tanto la persona de Cristo que ella misma desaparece. Te la digo de nuevo
porque veo que algunas anotan. La mujer de Dios pasa desapercibida. En su vida se destaca tanto la persona de Cristo que ella misma desaparece. Me encantó. Yo quiero desaparecer. Yo quiero que en mi vida se vea Cristo, que no se vea nada humano, nada carnal, Cristo. Pero modestia, seguimos avanzando. Modestia significa sentido común, templanza, una mujer que no es sensual, que tiene buen juicio, es modesta. Y la modestia es pariente de la humildad. Deben ser primas, hermanas o por ahí. Es el dominio propio, en especial, bueno, sobre las pasiones sexuales. Pero una mujer pudorosa y modesta es una mujer que no distrae, que no provoca, que no es fuente de tentación. Y te digo una cosa para las más jovencitas que están por ahí, se puede ser modesta y moderna. Nadie te dice que seamos unas anticuadas, vestidas pasadas de moda. Se puede ser modesta y moderna. Ahora, hay un pasaje que no puedo evitar no mencionarlo, y es el que está en 1 Pedro 3 y 4, para aportarte algún adorno más a nuestro atavío de mujeres piadosas, amantes de Dios. ¿Cómo se viste una mujer piadosa, amante de Dios? Lo que dijo Pedro, 1 Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo, podría leerse, no solo sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, que significa amable, que se gana el favor, y apacible, porque transmite paz y no discordia. Hermana, ¿cómo te conocen en la iglesia? Como la que genera discordias, como la que lleva chismes, como la que no se guarda un secreto, o un motivo de oración, porque vieron que somos especialistas en disfrazar los chismes como motivo de oración. Y le decimos a una amiga, una hermana, te cuento para que ores, pero vos sabes que la Nelly, y ya lo largamos. ¿Cómo te conocen? Por ser una mujer de un espíritu afable, apacible, que sabe guardar. Y esta es la esencia, esta es nuestra esencia, no la apariencia. Algo que Dios está trabajando en mi vida es enfócate en tu esencia. Y después la apariencia surge naturalmente y espontáneamente. Vos enfócate en la esencia. Enfócate en cultivar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Enfócate en reproducir el carácter de Cristo que es el fruto del Espíritu. Lo demás va a fluir, va a nacer solo. Mujeres queridas, dice Pablo, una mujer piadosa se atavía de buenas obras. Y cuando Pablo habla de esto, no solo de lo que podemos hacer con nuestras manos, que es maravilloso, sino las buenas obras del Espíritu Santo en cada una de nosotras. Vamos cerrando, vamos culminando. Dijimos, fuimos ataviadas de justicia. Debemos nosotras tomar el atavío de la prudencia y el atavío de la piedad. En la clase nuestra siempre les doy un desafío a las chicas los domingos. Y cuando vimos el capítulo 2, que termina con el precioso versículo 15, cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos, hablamos mucho de que toda mamá anhela tener hijos bien criados en los caminos del Señor, porque nuestra misión, mi hermana, y sintetizando ese versículo 15, es que nosotras seamos madres piadosas que críen hijos piadosos. Mira, nuestros hijos no van a ser piadosos si no ven madres piadosas. Nuestros hijos quieren más que Biblia, quieren vida. Y cuando vean nuestras vidas, van a agarrar la Biblia. Tengo algunas alumnas
que tienen sus hijos en entrando en la adolescencia y se desesperan porque me dicen, Gaby, antes cuando era más chiquita agarraba la Biblia mi nena y ahora que tiene 12 no sé cómo hacer para que agarre la Biblia y yo la reto porque le digo, te vas a apartar del Señor. No, le digo, cálmate, cálmate. Vos enfócate en ser una madre piadosa y tu hija en algún momento te va a imitar. Porque cuando somos madres piadosas, impactamos el corazón de nuestros hijos. Piedad, mujeres, amantes de Dios, es el mejor vestido que podemos vestir. ¿Por qué? Porque nosotras fuimos adornadas para adornar. Leímos en Tito 2:10, para que en todo, a ver, todos los días de tu vida, en todo lo que haces, en tu hogar primero, en tu trabajo segundo, en la sociedad donde estás y en la iglesia, en todo, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En todo, adornemos el Evangelio. Mira, es lamentable a veces enterarse de hermanos en la fe que en sus trabajos o en el entorno donde se mueven o en medio de su hogar, en medio de familiares que aún no son del Señor, avergüenzan el Evangelio en vez de adornar el Evangelio, porque sus vidas, sus conductas, su forma de hablar, su forma de proceder es igual o peor que la de un inconverso. Dios nos libre, mi hermana, que nosotras seamos esas mujeres adornadas, que adornamos el Evangelio. Mira, ¿sabes qué significa esto? Que nosotras tendríamos que estar adornadas de tal forma que no necesitaríamos predicarle a nadie el Evangelio, porque nuestra vida habla más que un sermón o 1000 sermones. Eso significa adornar el Evangelio. Y si te pudiera nombrar una mujer que adornó el Evangelio, no tengo otro nombre más adecuado en este momento que Noemí Salvá de Toledo. Y la nombro porque ustedes la han conocido, porque ustedes han tenido el privilegio de tenerla en su iglesia, hasta que después, gracias a Dios, la mandaron para acá. ¡Qué mujer maravillosa! ¿Querés sintetizar todo esto que vimos hoy? Y no lo digo porque ella ya está en la presencia del Señor. Si estuviera acá y estuviera presente, y de hecho se lo dije muchas veces, ella fue una mujer que adornó el Evangelio. ¿Vos querés saber, llevar a la práctica esta enseñanza de hoy? Pensando en mí. Santa, abría su boca para alentar, era re prudente, nunca te iba a decir nada fuera de lugar. Siempre estaba dispuesta a todo, desde agarrar un micrófono a agarrar la escoba, si tenía que ir a visitar a alguien o abrir su casa, si tenía que aconsejar, tenía que pastorear, tenía que predicar en medio de la plaza, como lo hicimos el año pasado, hacemos nosotros nuestros pequeños juntos, que ustedes conocen lo que es juntos, por eso les digo, y el año pasado le dimos a ella en la carpa de la mujer que pueda cerrar la tarde con un evangelismo, y siempre dispuesta, una mujer que adornó el Evangelio. Yo creo que Dios permite muchas veces, más allá de los ejemplos bíblicos que tenemos, vidas piadosas para que nosotras podamos aprender y podamos contagiarnos y podamos imitar, porque mi hermana, si vos hoy estás 28 de julio, sentada en este momento, a esta hora de la tarde, aprendiendo de la palabra y con vida, el Señor quiere que nosotras adornemos el Evangelio. Él nos adornó con su justicia para que nosotras adornemos el Evangelio, con una vida prudente y con una vida piadosa. ¿Qué te parece si ahí donde estamos todas inclinamos nuestros rostros, podamos
conectarnos con el Señor, decirle, no sé, yo no te voy a decir lo que vos le tenés que decir al Señor en este momento. Quizás quieras sumarte al desafío de decir, heme aquí, Señor, yo a partir de hoy, o a lo mejor ya sos, pero quiero más, Señor, quiero ser más prudente, quiero ser más piadosa. Ejercítate para la piedad, le decía Pablo a Timoteo, porque no nacemos piadosas, pero yo a partir de hoy asumo el compromiso de ejercitarme para la piedad. Oramos unos segunditos y luego no sé si Raquel es la encargada de terminar con la reunión.